tal? ¿Cómo estás? El mundo está complicado, es un lugar peor desde que Rusia decidió invadir Ucrania. Vamos a tratar de hacer un video bien cortito porque en realidad el tema es muy complejo y da para hablar mucho rato. El upgrade de lo último que ha pasado en las últimas horas. Bueno, Vladimir Putin obviamente amenazó a todo país que tenga intención de cercarlo con la OTAN, es decir, le mandó la misma advertencia que en su momento a Ucrania, a Finlandia y a Suecia. Por lo tanto, la amenaza de Putin es que si ustedes van a seguir con esto de entrar en la OTAN, van a correr la misma suerte que está corriendo hoy Ucrania. Es un mensaje fuerte y duro. Con respecto a las sanciones económicas, lo que ha hecho Rusia ahora, a la congelación de fondos y de los bancos rusos de parte del extranjero, lo que ha hecho Rusia es simplemente decir: tengo las bombas nucleares y ya instruí para que aguarden indicación. Es decir, acaba de escalar el conflicto a un nivel de amenaza termonuclear y a un conflicto bélico de escala nuclear. Es decir, que el problema con Ucrania está pasando a ser un problema serio para toda la humanidad. ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo que está pasando es algo muy complejo. Porque si la OTAN echa para atrás, entonces todo esto ha sido al santo cohete y los muertos de Ucrania han sido al santo cohete. Porque el problema de fondo es que Ucrania entraba, entre otras cosas, a la OTAN. Está el tema de fondo económico, del impuesto al gas y el pasaje a través de Ucrania con el gas, que es un conflicto que venía de hace unos años atrás. Y además está el problema de la cuestión étnica de ahí, de esa región, porque Ucrania tiene varias provincias que son prorrusas y que incluso hasta hablan ruso, no hablan ucraniano. Por lo tanto, hay un tema racial, hay un tema de interés político, de puja interna con los separatistas ucranianos dentro de Ucrania, que son bancados por Rusia desde hace muchos años con armas y ¿cuál es el problema? ¿Por qué la OTAN se fue a meter ahí? Porque uno viene a decir: oh, la OTAN mira a joder ahí, a tocarle la colita a Putin, que justamente se sabe que por política no le gusta que le toquen la cola. Bueno, resulta que el problema es que Putin, desde que tomó el poder, ha ido acercándose cada vez más a ese proyecto de la New URSS, es decir, volver a armar la Unión Soviética en una forma funcional a esa autocracia que es Vladimir Putin, que tiene nombre y apellido. Es decir, Putin es un autócrata, como lo es acá en América Latina el régimen de Ortega, o como lo es otros regímenes autocráticos, como por ejemplo en este caso la dictadura de Maduro. ¿Está? En definitiva, son líderes que llevan adelante regímenes no democráticos, o por lo menos no bajo la concepción democrática que tenemos en Occidente y de este lado. ¿Qué ha hecho China? China se ha quedado mirando para el costado y ha tratado de no entrar en conflicto, porque el negocio de China ya es la expansión imperial a través del comercio. Entonces, China, sin tener que ir a una guerra y a los impactos de una guerra, nada, la guerra la da y la va ganando. Es decir, está cómodo con el tema comercial. Entonces China no se va a meter, por lo menos por ahora. Irán, Venezuela, obviamente el régimen de Ortega y algún otro país comunista, como podría llegar a ser en algún momento Vietnam, pueden apoyar, sí, la causa rusa. Vietnam creo que se va a mantener a una distancia prudencial. Con respecto a lo que sucede con el mundo ahora, con esta amenaza de Rusia desde el punto de vista nuclear, es un tema muy serio, es una crisis histórica similar a la de la crisis de los misiles, y eso lo hablábamos el otro día a través de Facebook con un querido contacto que sabe muchísimo de historia, que es Amuedo, que en realidad tipo estudioso de eso, que justamente me planteaba, sin defender a Rusia, pero la visión de Rusia desde lo que es esa provocación de la OTAN, digamos, por decirlo de una manera, estando al lado de Moscú a
400 o 500 kilómetros desde lo que sería Ucrania, ¿verdad? Desde ahí, desde Ucrania, podés poner un misil de bajo costo, no tiene por qué ser un intercontinental con una ojiva, y tenés solucionado el problema de Moscú desde el punto de vista bélico. Hablando clarito, estamos en un momento muy complejo de la historia y un momento sensible geopolítico. El plan, obviamente, de Vladimir Putin, porque ¿por qué le molesta tanto tener la OTAN ahí? Es muy simple. El plan es reorganizar geopolíticamente Europa y posicionarse Rusia como un eje dentro de lo que es la New URSS, es decir, esta versión de la URSS que quiere reinstrumentar desde su primer gobierno, Putin. Recordemos que Putin viene de ser jefe de la KGB, accede, porque no podía acceder, accede al gobierno luego de otorgarle la impunidad a Boris Yeltsin, que Boris Yeltsin tendría que haber terminado preso por corrupción a la salida de su gobierno. Y Boris Yeltsin le da la entrada a Putin, que de otra manera no hubiera tenido porque no tenía apoyo dentro del partido. Termina entonces teniendo todo el apoyo del aparato de Boris Yeltsin y entonces se transforma en el Vladimir Putin que todos conocemos, que su primer presidencia anduvo muy bien, se mostró como en una apertura, democratizado, con una expansión de la economía rusa. En su segunda presidencia ya empieza a apelar al macho alfa, que después demostró que realmente no era mentira, lo era, porque si recuerdan bien, su segunda presidencia la gana con el voto femenino, apelando a esa imagen de sex appeal macho ruso, duro y puro, con esas imágenes de él haciendo artes marciales y bueno, aquellas que circulaban, el tipo sin remera en el torso y cazando osos y bueno, en fin, en definitiva, esa imagen que construyó de Pedro Perro Bulldog, de macho alfa, que en definitiva sí lo es, ha demostrado tener esa condición psicopática del hombre que le gusta el poder, del hombre que lleva adelante esa condición de alfa y que es en definitiva un megalomaníaco más de los que toman el poder. En definitiva, ese es el perfil psicológico que podemos plantear. Un tipo que la oposición siempre casualmente se ha muerto, siempre que ha habido algún periodista que lo ha apretado un poco, lamentablemente termina perdiendo el trabajo o en el extranjero pidiendo exilio, los que han podido sobrevivir, porque hay mucha gente que lamentablemente se ha muerto y no se sabe cómo, pero casualmente como que la parca fuera putinista, porque en definitiva el último que tuvo un problema ahí, que lamentablemente no se sabe qué comió, que se envenenó, era la oposición, que realmente llegaba con fuerza, con capacidad como para poder ganarle la presidencia en esas elecciones en donde siempre Putin sale bien. Bueno, les mando un abrazo a todos. Es una micro mirada de lo que está pasando en el mundo hoy. Un videito de actualidad en menos de 10 minutos y a tener cuidado con lo que está pasando, a querer a los suyos, a disfrutar, a tratar de llevar de mejor manera esto que está pasando. Ojalá venga la paz para el mundo. Y bueno, yo estoy disgustado con la resolución que tomó Uruguay de no apoyar en instancias internacionales, no condenar el atentado de Rusia hacia los derechos humanos en Ucrania.